anterior de la médula espinal va a inervar al músculo esquelético, ¿verdad? Y es un movimiento que tú controlas. Entonces es una contracción voluntaria, ¿no? Es voluntaria. Son cosas que estamos recordando nada más, ¿no? Hasta ahorita no hablamos nada de fisiología. Es voluntario, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la célula que conforma el músculo esquelético? Se llama fibra muscular. Es el nombre de la célula, ¿no? Fibra muscular. Ya tú por histología sabes que hay un tejido conjuntivo que lo rodea, ¿no? El endomicio, perimicio, tanta cosa que está en histología. También sabes que el conjunto de fibras va a formar un fascículo, el conjunto de fascículos un músculo, ¿no? Cuando hablamos de músculo estriado cardíaco, esta tiene un movimiento involuntario, ¿no? Entonces, tú no controlas la fuerza de contracción del corazón. Entonces, ¿quién lo controla, no? Ocurre que el corazón tiene automatismo, es decir, se contrae solo, ¿no? Debido a un sistema de conducción formado por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, las fibras internodales, las de Purkinje y las fibras de Purkinje, ¿no? Eso también lo he visto en anatomía seguramente. Entonces, tiene una actividad involuntaria, ¿no? Controlada por el sistema de conducción. Pero también tiene otro control involuntario, que está determinado por el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿no? Cada vez que el vago libera acetilcolina, el corazón disminuye su fuerza de contracción. Cada vez que se libera adrenalina en el corazón, aumenta la fuerza de contracción, pero igual es involuntaria. ¿Cómo se llama la célula cardíaca del corazón? Hay muchas células en el corazón, ¿no? Hay muchos tipos de células, pero el músculo del corazón es el miocardio. El corazón tiene tres capas: endocardio, miocardio, pericardio. Entonces, la célula que compone el miocardio se llama el miocardiocito, ¿no? Miocardiocito. El miocardiocito. Listo. Cuando hablamos de músculo liso, el músculo liso también es involuntario, ¿no? Ojo, el músculo esquelético es el que controla el movimiento de los huesos, ¿no? Cada vez que se controla un músculo es movimiento activo y el hueso, como está ahí, está insertado el músculo en el hueso a través de tendones, entonces el hueso se mueve, movimiento pasivo, ¿no? El músculo estriado cardíaco, ya hemos dicho, el miocardio del corazón, y el músculo liso también es involuntario. ¿En dónde lo encontramos? En las vísceras, ¿no? El esófago tiene músculo liso, el estómago músculo liso, intestino músculo liso, ¿no? Y hay capas. Generalmente, ay chicos, me van a disculpar, estoy con tos. Entonces les decía, el esófago intestinos tiene dos capas de músculo, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. Y el estómago tiene tres capas de músculo liso, ¿no? Circular, oblicuo y longitudinal. Y entre esas capas hay un plexo que lo controla, que es el plexo mintérico de Auerbach, ¿verdad? Que es una inervación autónoma también, ¿ya? Entonces, por eso que es involuntario, ¿no? Es involuntario también. Te he dado solamente un ejemplo de la ubicación del músculo liso. Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, en el iris, ¿no? El iris que tiene músculos, que son los músculos intrínsecos del ojo, que corresponde al esfínter de la pupila y al dilatador de la pupila, ¿verdad? Que es músculo liso. Cada vez que el esfínter de la pupila se contrae, tu pupila se hace más chiquita, miosis, ¿verdad? Cada vez que el músculo dilatador de la pupila se contrae, la pupila se dilata, midriasis. Y su inervación es por el sistema nervioso autónomo. ¿Te das cuenta? Entonces, así funciona, ¿ya chicos? Así es como cada vez que el simpático se activa, hay midriasis. Cada vez que el parasimpático se activa, hay miosis, ¿ya? Pero es por la contracción. Y así podríamos dar mucho más ejemplos de músculo liso. Por ejemplo, la vejiga. La vejiga tiene un músculo que se llama el detrusor y es músculo liso. Entonces, cada vez que el parasimpático
toma control sobre ese músculo liso de la vejiga se contrae y tú orinas, ¿entiendes? Pero cada vez que lo toma el control el simpático, la vejiga se relaja para que tu vejiga se pueda llenar de orina, ¿me entiendes? El músculo liso es el más abundante del cuerpo, está en todas las vísceras, ¿ya? Listo, chicos, ese fue un breve repaso para recordar, ¿no? Los tres músculos que vamos a ver el día de hoy. Hoy día tienes que saber cómo se contrae y cómo se relaja. Entonces, hablemos del músculo liso, pues, ¿no? Hablemos del músculo liso. Esto de acá, mira, que tú ves acá, es una célula muscular lisa. Ah, ¿cómo se llama, verdad? ¿Cómo se llama la célula muscular lisa, no? Lo puedes llamar si quieres miocito, ¿no? Pero hay que llamarle un poquito más bonito, el leiomiocito, ¿no? Cuando tú escuches leiomiocito, hace referencia a la célula muscular lisa. Bueno, entonces aquí tienes al leiomiocito, y como te puedes dar cuenta, en su membrana, obviamente que en la cara interna, ¿no? Tiene como unas cruces, acá mira, que se llaman los cuerpos densos, ¿ya? Estas cruces plomas son los cuerpos densos, ¿sí? Y a estos cuerpos densos se fijan los filamentos de actina, pregunta, creo que se me pretest, ¿no? Se fijan los filamentos de actina, entonces tienes los cuerpos densos y ahí se fijan los filamentos de actina, ¿sí? Que están entrecruzados con miocina. Entonces, para que se dé la contracción de esta célula, las proteínas contráctiles, que son la actina y la miocina, tienen que empezar a trabajar. Y una vez que trabajan, todas las células se contraen así, mira. ¿Te das cuenta? Listo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo ocurre eso? ¿Ya? Entonces, mira acá, fíjate. Nos acercamos a la actina y miocina, ¿ya? Tienes aquí la actina de color verde, ¿sí? Y tienes la miocina. La miocina es una proteína motora, por si acaso. La miocina tipo 2. Tienes que saber también que la miocina tiene cadena pesada y cadena ligera. Eso lo he visto en biología, ¿no? Y mira, aquí agregamos una proteína obstáculo que se llama el caldesmón. El caldesmón, chicos, evita que la miocina se una con la actina. Entonces, el caldesmón está en el sitio de unión a la miocina que se encuentra en la actina. La actina tiene acá un sitio para que se una a la miocina, pero el caldesmón lo obstruye. Entonces, ahí la célula está relajada, ¿ya? Está relajada. ¿Qué es lo primero que ocurre? Ya te dije, el músculo liso recibe control del sistema nervioso autónomo. Entonces, si estuviésemos en el estómago, viene el plexo mintérico de Auerbach, ¿ya? Libera las sustancias, las hormonas, los neurotransmisores, y hacen que los canales de calcio de la membrana de esta célula del leiomiocito se aperturen y entre el calcio. ¿Te das cuenta? Entre el calcio. Luego, esa concentración de calcio no es para la contracción, por si acaso. Lo que hace esta concentración de calcio que aumenta va a aperturar los canales llamados de rianodina, que están en el retículo liso, ¿ya? Los canales de rianodina, que también están en el retículo liso. Estos canales de rianodina son sensibles a calcio, se aperturan con el calcio que acaba de entrar. Esta concentración de calcio no es suficiente para la contracción, pero sí es suficiente para aperturar los canales de rianodina que están en el retículo liso. Cuando se abren estos canales de rianodina, R y R, entonces recuerda que el retículo liso es un almacén de calcio. Dentro del retículo liso, el calcio está acumulado por una proteína que se llama calcecoestrina. Cuando se abren estos canales de rianodina, la calcecoestrina lo suelta el calcio y todo el calcio que está almacenado sale. Sale tanto calcio que permite una concentración adecuada para la contracción. ¿Me entiendes? Este mecanismo se llama liberación de calcio inducida por calcio. ¿Ya? Que lo vamos a ver también en el miocardio. Pero eso no ocurre en el músculo esquelético. Entonces, desde ya vamos viendo las diferencias. Ahora, ¿qué ocurre con ese calcio, Andrade? ¿Cómo es que el calcio permite la contracción? Ya te dije que para la contracción, la actina y la miocina tienen que entrar en contacto. ¿Cómo rayos hace el calcio para que la miocina y la actina entren en contacto? El calcio se une a una proteína que se llama la calmodulina.
el complejo calcio-calmodulina. No, Andrés, de que yo quiero saber cuál es la estructura molecular de la calmodulina, revisa el libro de biología. En fisiología nos importa nada más el mecanismo de acción, no la estructura de una proteína, eso es para biología, ¿ya? Pero si revisas el libro Albert de biología molecular, el Lodich por ahí, te da bien bonito la estructura de la calmodulina. Esto de acá es representativo nada más, pero así no es. La calmodulina es un anillo, ¿ya? Pero bueno, esto es un esquema. La cosa es que el calcio se une con la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina. Este complejo va a activar a una quinasa que se llama quinasa de cadenas ligeras de miosina. Te dije que la miosina tiene una cadena ligera y una cadena pesada. Entonces, cuando esta quinasa fosforila a las cadenas ligeras de la miosina, es como que si la miosina se desenrollara. Te explico para que me entiendas. Mira, aquí está. Esta de acá es la miosina, mira. Está enrollada, está inactiva. Pero cuando viene la quinasa de cadena ligera de miosina, fosforila. Mira, estas de acá son las cadenas ligeras y lo de verde son las cadenas pesadas. Esta imagen es del libro de biología molecular. Bueno, la quinasa de cadenas ligeras fosforila, mira, a las cadenas ligeras y eso hace que la miosina se desenrolle. De una vez que se desenrolla, recién la miosina ya puede empezar a trabajar. Recién forma filamentos necesarios para la contracción. Si no, no. Mira, ese dato es importante. Muy bien. Entonces, de una vez que la miosina se fosforiló, la miosina ya se desenrolló. Conclusión, la miosina ya está lista. La miosina ya está activa. Ahora, ¿quién falta que se active? La actina. Pero la actina estaba bloqueada por el caldesmón. Ah, ya, pues, ¿qué hace el complejo calcio-calmodulina? Se une al caldesmón y lo retira. Ahora la actina ya tiene el sitio para la miosina libre. Y eso hace que la miosina con la actina se junten y forme el famoso ciclo de puentes cruzados. Se da la contracción y el músculo se contrae. Y así es como se da la contracción en el músculo liso. No olvides, número 1, aumentar el calcio citosólico. Número 2, complejo calcio-calmodulina. Número 3, complejo calcio-calmodulina, activa la cadena a la quinasa cadena de miosina, se activa la miosina, se une al caldesmón, saca caldesmón, se activa la actina, se juntan los dos, ciclo de puentes cruzados, contracción del músculo liso. ¿Te das cuenta? Ahora, para que este músculo se relaje, va a actuar lo opuesto a una quinasa. ¿Qué es lo opuesto a una quinasa? La fosfatasa. Viene la fosfatasa, elimina el fosfato activador que puso la quinasa que da de miosina, y la miosina vuelve a inactivarse. Baja la concentración de calcio, ya no hay complejo calcio-calmodulina, el caldesmón vuelve a su sitio. De esta manera el músculo se relaja. ¿Me entiendes? Así funciona. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro cómo se da la contracción en el músculo liso? Pulgar hacia arriba si quedó claro, chicos. Ya, muy bien por ahí, Karina, muy bien, Leonardo. Entonces, no olviden, el caldesmón es exclusivo del músculo liso. No hay caldesmón ni en miocardio ni en músculo esquelético. Ya, no olvides eso. Listo. Bueno, aquí te coloco algunos detalles para profundizar. Entonces, nosotros hemos hablado de que entre el calcio, mira, y este calcio no es para la contracción. Este calcio permite la apertura de los canales de renodina y el calcio sale. ¿Cómo se llama eso? Liberación del calcio inducido por calcio. ¿Ya? Y ocurre todo lo que hemos comentado. Pero ahora, hay otra vía. ¿Cuál es la otra vía, Andrade? Estimulación con acetilcolina. ¿Ya? La acetilcolina, liberado por el vago, o también llamado neumogástrico, es una hormona, es un neurotransmisor, ¿no? Que se une a un receptor, a los receptores muscarínicos, que puede ser M1, M3 o M5, que son receptores GPCR, receptores acoplados a proteína G, pero la proteína GQ. Entonces, cuando se activa este receptor por acetilcolina, ya sea M1, M3 o M5, se activa GQ, la subunidad alfa de GQ activa la fosfolipasa C, la fosfolipasa C rompe PIP2 en IP3, aquí está PIP2, lo rompe en IP3 y en la membrana se queda el diacilglicérido y el IP3 se une a los receptores de IP3 del retículo liso, los cuales se abren y sale calcio. Esta es otra vía que puede liberar calcio al citosol.
¿Te das cuenta? Y ocurre todo lo que hemos comentado hace rato. ¿Ya, chicos? Entonces, no olvides la vía de la fosfolipasa C. Acetilcolina, GQ, fosfolipasa C, PIP2 se rompe en IP3 de triglicérido, el IP3 se une al receptor de IP3, se libera el calcio, y el diacilglicérido con el calcio activan una quinasa, que es la PKC, la proteína quinasa dependiente de calcio, que como ves, la PKC también participa en la contracción muscular. ¿Ya, chicos? Listo. Y bueno, aquí está más de lo mismo, mira. Esto, por ejemplo, es una imagen del útero. El útero tiene músculo liso. Entonces, el útero se contrae también, ¿no? Por ejemplo, durante el parto se requiere oxitocina y la oxitocina contrae al útero. ¿Y cómo ocurre eso, Andrade? Ah, mira, aquí está, mira. La oxitocina se une a un receptor GPCR del músculo liso del útero, que se llama miometrio, se activa GQ, GQ activa la fosfolipasa C, lo que hemos conversado. Fosfolipasa C rompe PIP2, aquí está mal, PIP2 debe ser, ese es un error de un artículo. PIP2, que es fosfatil inositol difosfato, que se rompe entre acilglicérido y en IP3, el IP3 va al receptor ionotrópico de IP3 que está en el retículo liso, este se abre, se libera el calcio, calcio-calmodulina, se forma el complejo calcio-calmodulina, ¿qué hace? Activa a la quinasa cadena ligera de miosina, la cual hace que la miosina se active. ¿Qué más ocurría? Que no se ve la imagen porque está incompleta, el complejo calcio-calmodulina se une al caldesmón y se libera lactina. Lo que hemos conversado acá. El mecanismo es el mismo. Solo se pone un ejemplo real para que veas cómo ocurre en el útero, que ocurre lo mismo. A partir de ahora, cada vez que leas contracción de un músculo liso, el mecanismo es el mismo. Contracción de la pared del estómago, contracción del esfínter pupilar, contracción del dilatador de la pupila, contracción del músculo ciliar, cualquier músculo liso, contracción del músculo bronquial, ¿sí? Por los pacientes con asma que hacen broncoespasmo, así se contrae el músculo del bronquio, igualitito. Entonces, entra en todo. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos a ver otro dato interesante. Ya sabes cómo se contrae, ¿sí o no? Ya te expliqué cómo se contrae. Que hay diferentes sustancias que activan GPCRs acoplados a GQ. Es un mecanismo. Pero no te he explicado cómo se relaja. Ya sabes que para que se relaje se activa la fosfatasa. La pregunta es, ¿cómo la célula activa la fosfatasa? Presta atención, lo hace el AMP cíclico. Ocurre que cuando el AMP cíclico aumenta en células musculares lisas, el músculo liso se relaja. Repito nuevamente, cuando aumenta el AMP cíclico en una célula muscular lisa, el músculo se relaja. Ojo, digo esto porque es diferente en el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, si aumenta el AMP cíclico, el músculo se contrae. Entonces mira cómo un segundo mensajero puede generar diferentes respuestas dependiendo del tejido. ¿Sí? Andrade, eso no está en el... Ay, perdón. Andrade, eso no está en el Guyton. No, pues no está eso. Este es el libro de farmacología, ¿no? Pues es un dato fisiológico. ¿Ya? Pero así es como se relaja. Entonces, por ejemplo, mira, imagínate que este es un bronquio, ¿ya? Y tú quieres que ese músculo se relaje. ¿Qué damos? Por ejemplo, salbutamol. ¿Y cómo lo relaja Andrade? Con la fisiología, pues. El salbutamol se une a un receptor. La cosa es que esta vía, que es la vía del AMP cíclico, hace que aumente el AMP cíclico. ¿Ya? Es una vía que tú ya conoces, que la has visto en biología, ¿no? Que el receptor GPCR está acoplado a una proteína G, la proteína G se activa la enzima adenilatoxiclasa que convierte ATP en AMP cíclico. La cosa es que el AMP cíclico aumenta. Y el AMP cíclico activa la PK, proteína quinasa dependiente del AMP cíclico. Y mira qué hace la PK. Inactiva a la quinasa de cadena ligera de miosina y activa la fosfatasa. Oye, si la quinasa de cadena ligera de miosina se inactiva y la fosfatasa se activa, el músculo se va a relajar. ¿Sí o no? Ya lo hemos conversado. Es uno de los 5 mecanismos por la cual el AMP cíclico induce relajación de músculo liso. Entonces no olvides. Conclusión, chicos.
¿Qué hace el aumento del calcio en el músculo liso? Contrae, contrae. El aumento de IP3 contrae. Inositol trifosfato contrae. La activación de la fosfolipasa C contrae. La activación de la proteína GQ contrae. ¿Quién relaja? El aumento del AMP cíclico relaja la célula, que viene de la enzima adenilatoxiclasa, que viene de la proteína GS. ¿Me entiendes? ¿Esto a qué conlleva? A una activación ¿de quién? De la quinasa de cadenas ligeras de miosina. Y este lleva a una activación ¿de quién? De la fosfatasa. Ese es el resumen fisiológico. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Hay más cosas que leer? ¿Hay más curiosidades? Claro que sí, ¿no? Hay muchos conceptos. Saber qué es una caviola, por ejemplo. Saber cuáles son los canales sensibles a calcio que están en la membrana del leiomiocito. Los receptores STIM1 que son importantes. Aquí viene otra pregunta. De una vez que se contrae, ¿cómo hace el calcio para bajar su concentración para que el músculo se relaje? Ah, hay una bomba que es la bomba cerca. La bomba cerca coge el calcio que está en el citosol y lo vuelve a meter al retículo. Y lo hace a través de un antiporte. Saca 2 protones y consume ATP, por eso que es una bomba. ¿No, chicos? Listo. Otro dato importante. ¿Cómo se llama la proteína que regula a la bomba cerca? No se ve en la imagen, pero hay una proteína que su función es regular a la bomba cerca. Más adelante hay una imagen y lo vamos a revisar para que lo entiendan mejor, ¿ya? Pero bueno, acabamos, chicos, con músculo liso. Aquí son algunas cosas que ya hemos conversado, que lo he venido diciendo, ¿no? Mira, esta es la pared de una arteria. Una arteria tiene 3 túnicas: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Y en la túnica media están las células musculares. Por ejemplo, la aorta, que es una arteria elástica, tiene fibras musculares, ¿no? Listo, chicos. Bueno, esto también lo hemos conversado por ahí. Ah, dato importante, mira. El músculo liso, las células pueden estar separadas, o pueden estar todas juntitas. Lo interesante es que cuando están todas juntitas, el neurotransmisor para que se contraiga, por ejemplo, la acetilcolina, aquí está el receptor muscarínico M3, actúa solamente en las células superficiales, ¿ya? Entonces, ¿cómo se contrae todo? Ah, porque aquí aumenta el calcio y hay unas uniones, que son las uniones tipo gap, también llamadas uniones en hendidura, que son uniones de tipo canal, y por ahí pasan pequeñas moléculas como el calcio. Entonces, si acá aumenta el calcio pasa al resto de células, y así se contraen toditas. Y para que se relaje, aumenta el AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero, pasa por los uniones tipo gap, también más en hendidura, y hacen que todas las células se relajen al mismo tiempo. Esa pregunta también está en su pretest. ¿Ya? Listo, chicos. Hemos acabado músculo liso. ¿Ya? Ahora vamos a músculo cardíaco. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta sobre músculo liso? Vamos a músculo cardíaco. ¿Preguntas por el chat de repente? Si quedó todo claro, chicos, pulgar hacia arriba, si quedó claro. Marlon, Karina, chicos, ¿todo claro por ahí? Ya, bueno. Esperemos que haya quedado todo claro. Sigamos. Bueno, el músculo cardíaco ya hemos dicho, ¿no? Que el corazón tiene 3 capas, ¿no? Endocardio, miocardio, pericardio. Y el pericardio puede ser seroso, puede ser fibroso, ¿no? Y la parte serosa, ¿no? Recibe el nombre de epicardio, ¿no? Pero bueno, el miocardio, mira, ahí están los miocardiocitos, parecen unos pantaloncitos, tiene discos intercalares, ¿no? Estas son las estrías, por eso se llama estriado. Y mira, algo interesante que diferencia el músculo cardíaco del músculo liso, o que diferencia el músculo estriado del músculo liso, es que la miosina y la actina
están distribuidos en bloques, mira. Estos bloques se llaman sarcómeras. Sarcómeras. Entonces, las sarcómeras están en el músculo estriado, ya sea cardíaco o esquelético. ¿Ya? La sarcómera. El músculo liso no tiene sarcómera. ¿Sí? O eso que no está agrupado de esta manera. Listo, entonces tienes que saber la estructura de la sarcómera. ¿Ya? Así que por acá hay una imagen, vamos a ver, aquí está. Entonces aquí tienes, mira, esta es una sarcómera, ¿sí? Que está tanto en el músculo estriado cardíaco como estriado esquelético. Entonces los límites se llaman la línea Z, ¿ya? La línea Z. Aquí están los filamentos de actina, mira, pegados a la línea Z. Y en el centro están los filamentos de miosina. La miosina es más gruesa que la actina, es por eso que también se llama filamento grueso, y el de acá, filamento delgado, ¿ya? Son los miofilamentos, o sea, los filamentos del músculo, ¿ya? Hay que profundizar un poquito más. Vamos con la parte un poquito más molecular, ¿ya? Mira, nuevamente, filamento de actina, filamento de actina, y aquí está, filamento de miosina, ¿ya? Entonces, fíjate en este tipo de proteínas. Los filamentos de actina están envueltos por proteínas llamadas nebulina, ¿ya? No solamente la nebulina, sino también otra proteína llamada tropomiosina. Miren este de acá, la titina. La titina, chicos, es una proteína que va a encargarse de fijar los filamentos de miosina a la línea Z. Tenemos las proteínas CAPZ, que fijan los filamentos de actina a la línea Z. Y en el centro, los filamentos de miosina, ¿ya? ¿Qué más tienes que saber en contracción? Que se van a formar líneas. Y aquí se ven mejor las líneas. Mira. Esta zona que solamente tiene miosina, ¿sí? Todo esto de acá, de acá hasta acá, ¿ya? Toda la zona que abarca toda la miosina se llama la banda A. ¿Qué está? La banda A. La zona de la miosina que no se entrecruza con actina se llama la banda H. Entonces tienes la banda H y la banda A. Estas zonas que solamente de actina se llama la banda I. Entonces tienes banda I, banda A, banda H. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Cuando se da la contracción, las líneas Z se acercan a la línea media y queda así, mira. Conclusión, la banda I se hace más chiquita. La banda I se hace más chiquita. La banda A nunca cambia, sigue del mismo tamaño. Representa la miosina. Y la banda H, la que está en el medio, desaparece. Es pregunta de examen, por si acaso. ¿Qué ocurre? Cambios en la sarcómera después de la contracción. La banda I se acorta, la banda A no tiene cambios y la banda H desaparece. Las líneas Z se acercan al medio. ¿Ya? Pregunta de examen. Bueno, ¿te acuerdas que nosotros habíamos conversado que en el músculo liso, el caldesmón tapaba los sitios de unión para la miosina? Ya. En el músculo estriado ya no hay caldesmón. Encontramos tropomiosina. Y la tropomiosina tapa los sitios de unión para la miosina. Se evita que la miosina se junte con la actina. Entonces, la tropomiosina hace la misma función que el caldesmón. ¿Ya? No olvides eso. Luego, ¿te acuerdas que en el músculo liso el calcio se unía a la calmodulina? Ya. En el músculo estriado no hay calmodulina. En lugar de eso, hay un complejo que se llama complejo troponina, que está formada por troponina I, troponina C y troponina T. De estos tres, C de calcio. El calcio se une a la troponina C.
Conclusión, la troponina C hace la misma función que la calmodulina. Entonces, cuando en la célula aumenta el calcio, ¿cómo funciona? El calcio se une a la troponina C. La troponina C gira y provoca que la troponina T mueva a la tropomiosina. La tropomiosina se mueve, se desplaza y deja libre el sitio para que se junte la miosina. Y ahora la miosina ya puede juntarse con la actina y empieza a moverse, de tal manera que estos van hacia el medio y se contrae. Desaparece la banda H, se acorta la banda I. ¿Y cuál es la función de la troponina I? La troponina I mantiene bloqueado a la tropomiosina. La troponina T mueve a la tropomiosina, pero para que eso ocurra, el calcio tiene que fijarse a la troponina C. ¿Cuántos calcios se requieren? 4 calcios. ¿Ya, chicos? Listo. Muy bien. Entonces ahí tienes algunas características importantes de la contracción del músculo estriado. Bueno, sigamos. Entonces, ya sabes que en el miocardio tenemos sarcómera y ya sabes cómo funciona. Requiere calcio para la contracción. Entonces, aquí, esto también ya lo hemos conversado, ¿ah? El control de la contracción del corazón, del miocardio, es involuntario. ¿Quién lo gobierna? El sistema nervioso autónomo a través de la cadena simpática que libera adrenalina, ¿verdad? Que hace que el corazón se contraiga. La adrenalina se une a receptores beta, principalmente en el corazón, beta 1, ¿ya? Y ese receptor beta 1, receptor adrenérgico beta 1, hace que aumente el AMP cíclico. Y el AMP cíclico en el miocardio contrae. En cambio, en el músculo liso relaja. Ya vamos a ver cómo hace eso. Y tenemos aquí el nervio vago, que libera acetilcolina. Y la acetilcolina hace que en el corazón baje el AMP cíclico. Por eso que el músculo cardíaco se relaja. ¿Ya? También es diferente, ¿eh? En el músculo liso el AMP cíclico contrae. Perdón, relaja. Y en el músculo cardíaco contrae. Ahora analicemos cómo ocurre lo que te acabo de contar. Mira, este es nuevamente endocardio, miocardio, pericardio. Sacamos un miocardiocito, aquí lo tienes, ¿ya? Y nos vamos a su membrana. Aquí está la membrana del miocardiocito, ¿ya? Entonces recuerda que se contrae con el sistema simpático, ¿sí o no? Entonces aquí está el receptor beta, generalmente beta 1. Viene la adrenalina, activa este receptor, está acoplado a GS, GS activa la enzima adenilatoxiclasa, ya lo hemos dicho. Este convierte ATP en AMP cíclico, y el AMP cíclico en el músculo cardíaco contrae. En el músculo liso relaja, ¿sí o no? ¿Te acuerdas qué hacía en el músculo liso el AMP cíclico? Activaba la fosfatasa, bloqueaba a la quinasa de cadena ligera de miosina. Ya, mira qué hace acá diferente para relajar. El AMP cíclico activa la PK, y en el corazón hay unos canales de calcio sensibles a AMP cíclico. Esos canales no están en el músculo liso, pero sí están en el corazón. Esa es la diferencia. Por eso que el AMP cíclico con la PK activa, fosforila estos canales y estos se abren y entra calcio de afuera. ¿Entiendes? Nuevamente, va a ocurrir lo que ya hemos conversado. Liberación de calcio inducido por calcio. Porque este calcio es muy poquito para la contracción, pero es suficiente para abrir los canales de rianodina de retículo sarcoplásmico, los cuales se abren y todo el calcio del retículo sarcoplásmico, que es un retículo liso, se libera a una cantidad necesaria para que el calcio haga su trabajo que hemos conversado. Se une la troponina C, se libera la tropomodulina, se libera la actina, viene la miosina que requiere ATP, porque es una proteína motora, y se da el ciclo de puentes cruzados para la contracción muscular. Y así es como ocurre la contracción muscular en el corazón, por aumento de AMP cíclico. Luego, el músculo se tiene que relajar.
Entonces, en el retículo se activa la bomba cerca, que mete el calcio al retículo, baja el calcio y el corazón se relaja. Te dije que había una proteína que se llama fosfolambano, que es el que regula a la bomba cerca. Para que la bomba cerca se aperture durante la relajación, la misma pKa que permitió el ingreso de calcio a la célula, después que se da la contracción, la misma pKa fosforila el fosfolambano. El fosfolambano es un inhibidor de la bomba cerca, pero cuando está fosforilado, libera a la bomba cerca se abre y mete el calcio al retículo. Y así funciona, chicos, la contracción y relajación en el miocardio. Oye, ¿cuál es la propiedad del corazón que me indica fuerza de contracción? ¿Cómo se llama eso? Inotropismo. Entonces, el AMP cíclico aumenta el inotropismo del corazón, o sea, aumenta la fuerza de contracción. No he dicho frecuencia cardíaca, he dicho fuerza de contracción. Frecuencia cardíaca es otro mundo, es hablar del nodo sinusal. Aquí estamos hablando del miocardio. ¿Ya, chicos? Conclusión. Para que el corazón se contraiga, requiere AMP cíclico, pKa, calcio, ATP, activación de troponina C. Eso requiere para la contracción. Y para la relajación, requiere disminución de calcio, disminución de AMP cíclico, requiere fosforilación del fosfolambano. Te van a preguntar, en la relajación, ¿el fosfolambano está fosforilado o desfosforilado? En la relajación, el fosfolambano está fosforilado. ¿Quién fosforila? La pKa, que es la proteína quinasa dependente de AMP cíclico, que fue activada por AMP cíclico. ¿Ya, chicos? Así como te he explicado, debería explicarlo todo estudiante de medicina. ¿Ya? Muy bien. ¿Quedó claro entonces cómo se da la contracción muscular en el miocardio? Chicos, pulgar hacia arriba, ¿se quedó claro? Ya, muy bien por Leonardo, listo. Oye, qué bacán esa imagen, Andrade. ¿De dónde lo he sacado? No está en el Guyton, no está, pues, ¿no? Está en el libro de fármacos cardiovasculares especializado de OPI, ¿no? En el Guyton te comentan un poquito, pero está un poco confuso, ¿no? Porque no hay imagen, ¿ya? Listo, chicos. Ya hemos conversado también sobre esto, ¿ya? Ahora hablemos del músculo estriado, esquelético, y con eso ya estamos terminando, ¿ya? Esto les va para el final porque es un poquito más amplio, pero básicamente tú ya sabes cómo funciona la sarcómera. Y en el músculo estriado, mira, tienes acá el fémur, tienes acá tibia y peroné, ¿ya? Fémur, tibia y peroné, ¿ya? Esa es la tibia, ese es el peroné. Tienes un músculo que con el tendón está insertado, ¿no? Entonces nos acercamos al músculo, aquí está, mira, el tejido, ¿no? Epimicio, perimicio, endomicio, están los fascículos y sacamos una célula. Y aquí está toda la célula. ¿Cómo se llama la célula? Fibra muscular, ¿ya? Y en el interior están las miofibrillas, formando sarcómeras, mira, sarcómeras, ¿ves? Y aquí está la sarcómera, que ya la hemos visto. Es el mismo mecanismo, requiere calcio, activación de troponina C, que se libere la tropomodulina, y se da el ciclo de puentes cruzados con ATP, el ATP se une a la miosina, ¿ya? Ahora, esto es importante. Tenemos diferentes tipos de fibras musculares, las tipo 1, las tipo 2, son las más preguntadas. Esta de acá es un poquito novedosa, pero bueno, tipo 1 y tipo 2, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, chicos? La diferencia radica en que la tipo 1 tiene poco glucógeno, la tipo 2 tiene un montón de glucógeno. Entonces, cada vez que tu músculo quiere hacer una contracción rápida, va a utilizar el que tiene más glucógeno, o sea, el tipo 2. Entonces, es para la contracción rápida. En cambio, el tipo 1 es para la contracción lenta, ¿ya? Eso es importante que entiendas. Listo. Aquí tienes, mira, yo te comenté que el músculo es movimiento voluntario, ¿no? Y ocurre que tú tienes en tu sistema nervioso central una vía que es la vía piramidal.
donde son dos neuronas. ¿ya? Con la finalidad La de, primera pues, neurona va ayudar a desde los la chicos que van corteza a pasar a final cerebral, de año, porque desde la no sé capa si todavía piramidal, ¿sí? alumnos que ya hemos pasado ese En donde tiempo están las siguen siendo neuronas como hermanos llamadas mayores, gigantes digamos que piramidales de Betz, podemos orientarlos desde una que perspectiva descienden desde diferente la a que corteza tal vez hasta puedan la dar los médula delegados del espinal curso, porque en mi y facultad, llegan por al ejemplo, asta en mi al universidad, asta siempre los anterior delegados dan inducciones. de la médula O sea, siempre espinal. hay inducciones para Y todo, inducción aquí de delegados, esas inducción a veces de neuronas, que se tutores, llaman de academias, y motoneuronas bueno, siempre alguien superiores, siempre da como que esa especie hacen de sinapsis inducción. con la Como segunda una neurona, presentación, que se como llama generalmente como un motoneurona inferior. puntaje. Esta segunda Ajá, claro, neurona desde el lado de forma estudiar. parte O de sea, los como nervios tenemos un espinales destacado, por así decirlo, y por ejemplo, inerva a dependiendo la de fibra tu, muscular. primero en este caso ha sido el doctor, ¿Y pero qué va a también hay liberar? estudiantes Libera que han tenido buen rendimiento académico. acetilcolina. Qué chévere. Y la acetilcolina es la que contrae la fibra ¿Y muscular. pueden asistir ¿Ya, solamente chicos? los de tu sociedad? Los No receptores sabía. que se activan ya no Sí son sabía, metabotrópicos, pero son no receptores sé si se maneje nicotínicos, o sea, son en tu ionotrópicos. temario, en tu ¿Ya? Son canales, son receptores facultad. O tipo sea, la canal. primera ponencia que hacía el doctor Enrique, Entonces, siento que esa ha sido algo libre, nos porque esa ha acercamos sido pues general. a Bueno, esta pues también unión, soy de YouTube. que en su conjunto se La, llama unión la ponencia mioneural. doctora Alexis, pero por ejemplo ya la ponencia de primero, Y aquí segundo tenemos, año mira, que se va a hacer son por la estudiantes de la unión UNT. Entonces, mioneural. digamos Esta es la que membrana si plasmática de la fibra algún muscular. delegado necesita, Esta es la necesita postular neurona a tu que tiene sus universidad, tal vez vesículas no de se acepta. acetilcolina. Mm, Para que estas No sé vesículas cómo se funciona, liberen, ¿cierto? requieren de dos componentes. Número uno, ¿Vas a calcio, que el calcio a cuarto aumente oh, dentro de sí, la segunda reservando motoneurona cuarto o año sí motoneurona inferior. ¿Llevas asimio. Si pato? ¿Llevas aumenta el patología? calcio, No, tú yo por no. biología sabes que el calcio permite la Ah, secreción de ya. vesículas. Nosotros Para que decimos esta que llevas vesícula se patología. ¿En qué fusione con la año van membrana, ustedes? Milenio pues en tercero requiere la en participación de unas sección. proteínas que son las proteínas SNARE. Bueno, Se nuestro requiere tercer calcio cuarto se y llama proteínas SNARE. mecanismos de agresión y defensa. Pregunta de pretest, creo. Ah, ya Sale ves, es diferente. el neurotransmisor Nosotros que es la tenemos acetilcolina, mira química, aquí está, farmacología, y la acetilcolina inmunología y va a fisiología. activar Y en receptores que cuarto están en la se da membrana del laboratorio, músculo, vamos a llevar que no son física uno, metabotrópicos, o sea, no son patología acoplados a proteína G, e no son imagenología. GPCR, Esos sino son son como receptores ionotrópicos. Oye, ¿De qué qué tipo? chévere, la verdad me parece una Nicotínicos. iniciativa muy, muy buena. Es decir, son Pero canales. lástima Mira, se que une cuando acá yo recién me la enteré de esto, acetilcolina entonces y quedé se como que, abre porque y en entra mi sociedad, sodio. bueno, en la Ojo, universidad en realidad no se hace no eso. solamente Porque entra lo que he sodio, visto es también que entra las personas que estamos en el calcio. top, Y no muchas veces solamente cuando entra, queremos hablar o hay en uno que general, sale. ¿Quién sale? este, El como potasio. que estamos en el mismo Entonces nivel, entra entonces es como que sodio, muy competitivo entra porque estamos en calcio el top, y entonces sale como que, potasio. no, no quiero ayudar Ese porque no dato voy a tienes que ganar. saberlo, Eso es algo que me porque la gran molesta. mayoría Yo dice, supongo entra que por eso sodio, también pero no se se olvida que unen a la también entra sociedad y calcio no quieren y que acompañar. sale Pero bueno, potasio. ¿Ya? cosas de la UCB. pero Trabajo de la UCB. Listo. también hay. Y aquí tienes Claro, hay, créeme. nuevamente lo mismo, ¿ya? En mi propia promoción, cuando ya Aquí, nos habrán dato peleado, tantas importante funas no para le agregar. Pero es En diferente la misma porque membrana en UCB, del pues, perdón, en tu músculo universidad, hay una enzima en tu que se universidad, llama pues sí la son más reducidos, ¿no? Son acetilcolinesterasa, pocos, que está en la menos membrana que del acá, pues músculo. acá son un montón. Ocurre que de una vez que la En mi promoción acetilcolina somos ha 100. Si tenido su alguien se promete en efecto, una promoción, somos 100. Sí, si pues la acetilcolina se queda ahí, el músculo estaría en Somos 100 contracción en esa promoción, constante. por ejemplo. suena que oye. Entonces, ¿qué va a pasar? La Oye, Sí, acetilcolinesterasa ustedes tienen que degrada meterse pues en la esas carreras. acetilcolina. sí, la verdad Cuando es la que sí, encima como te digo, acetilcolina pues se soy egresada de degrada, la ciudad universitaria ¿sí? de la UNT. Entonces sí, siempre ¿Se degrada en las qué? caras nos conocemos. Sí, pues qué chévere la verdad. Pero En igual que, moléculas no sé, es como que un arma de o doble filo. sea, en lo que se formó, ¿no? La Este, acetilcolina eso Ya mira, te está menciono formada por acetil-CoA joven que te y comento moléculas de se pasa colina, ¿no? filo súper Entonces se bien, separan entonces sí puede y se aceptar degradó. cualquiera. ¿Ya? Eso es importante. sí, Listo, pero por ejemplo, si chicos. asistes, yo por ejemplo en teoría, yo que paso a cuarto, asisto al de cuarto año. Vamos a ver Ya. por acá. Ya. Eh, y me van a decir, me van a explicar o me van a decir cómo Ya, mira, sobrevivir aquí a está. patología, por ejemplo. Pero tú llevaste pato, A entonces ver, sí, ¿qué normal, nos falta igual explicar? Ya, creo que esto. podrías entrar y fácil Ya hemos y hablado de conocer la también unión sobre medicina mioneural. como que, o algo ligeramente de la Aquí, cátedra esto que para es doctores, importante. porque Mira, ese fíjate ya lo acá. suelen hacer los delegados. Entonces, generalmente los chicos van directo Esta es la a fibra muscular, libros, ¿ya? canales de YouTube, Esta es la videos, membrana que hemos conversado, que temitas, están los temitas. receptores No nicotínicos, son hay carreras muy largas. acetilcolinesterasa. Pero mira, hay unos Pero sí, huequitos, igual, una como te digo, la universidad invaginación es libre, de la no es membrana muy estricta, plasmática, sino que que se algunas llama túbulo normitas en las T. universidades cambian. Y el Hasta donde yo túbulo sé, por T ejemplo, farmacología
está en contacto con el retículo liso. El retículo liso del músculo estriado esquelético tiene unas dilataciones en su extremo. Aquí está dilatado y aquí también. Esa dilatación se llama cisterna. Y la cisterna está en contacto con el túbulo T. Si hacemos un corte, se ve así, mira. Esta es la cisterna de retículo liso, la cisterna de retículo liso, y aquí está el túbulo T. El túbulo T es una invaginación de la membrana. ¿Y por qué es importante eso, Andrade? Por lo siguiente, mira. Cuando de la neurona se libera la acetilcolina, ¿ya? En el túbulo T vamos a encontrar receptores de acetilcolina, o sea, los nicotínicos. Pero más profundo vamos a encontrar canales de sodio activados por voltaje. Entonces, te explico qué ocurre a nivel fisiológico. Presta atención, para que no te pierdas. Mira, este es el túbulo T, ¿ya? Esta es la cisterna de retículo liso. Aquí está el calcio. Entonces, cuando se abren los receptores nicotínicos, entra sodio, entra calcio. Quiere decir que entran iones. Cada vez la membrana se hace más positivo. Eso significa que la membrana se está despolarizando, ¿verdad? Está haciendo un potencial de acción. Ese cambio de potencial de membrana permite la apertura de estos receptores, que son los receptores dihidropiridínicos. ¿Sí? Estos que son canales también, ¿ah? Estos canales, cuando se abren, están acoplados mecánicamente a un canal que está en el retículo, que es el canal de rianodina. Entonces, cuando el dihidropiridínico se abre, mecánicamente abre el de rianodina. Y eso hace que todo el calcio se libere. ¿Te das cuenta cómo el mecanismo es distinto? Y aumenta el calcio y el resto ya es historia. El calcio se une a la troponina C, se mueve la tropomodulina, se libera la actina, el ATP activa la miosina, ciclo de puentes cruzados, contracción muscular en la sarcómera. Aquí está un poquito más bonito, amigo. Ese es el túbulo T, que es una invaginación de la membrana, esa es la cisterna. En la cisterna encontramos ¿quién? Los canales de rianodina. Y en el túbulo T, los canales de dihidropiridina. Se abren, están acoplados mecánicamente y el calcio se libera y el calcio va a la sarcómera. Mira, aquí está cerrado, aquí está abierto. Ya, no olvides eso, también pregunta de examen. Entonces, en la contracción del músculo esquelético, para que el calcio se libere, requiere la apertura de los canales de rianodina que se abren gracias a la activación de los receptores de dihidropiridina. Hay una enfermedad, y más que enfermedad es una reacción adversa, generada por los anestésicos generales, como la succinilcolina, que es un anestésico. Entonces, cuando es un anestésico inhalatorio, ¿no? Entonces, es un Pero si no, podemos conseguir otra persona. Como te digo, sí puede ser. Es un grupo farmacológico que lo que hace es hacer bloqueos neuromusculares, ¿ya? Es un bloqueador neuromuscular, ¿ya? La succinilcolina, chicos, es un bloqueador neuromuscular, ¿ya? Entonces, una de las reacciones adversas de la succinilcolina es la hipertermia maligna. Los músculos empiezan a calentar. ¿Y por qué ocurre eso? El músculo está que se contrae como loco. ¿Y por qué ocurre eso? Porque un efecto adverso de la succinilcolina es que va a actuar en los canales de rianodina y lo mantiene abierto. ¿Ya? Y por eso que el músculo está en constante contracción, generando hipertermia maligna. También es la pregunta de pretest. Listo. Bueno, aquí está, mira, la calcificación que ya hemos conversado, que está que retiene calcio.
Aquí está la bomba cerca que mete calcio. Esto es para la relajación. En cambio, en la contracción, la calcicotriona libera el calcio, la bomba cerca está bloqueada Ujú. por el fosfolambano que hemos conversado, que está desfosforilado, más de lo mismo. Y con esta imagen acabamos, ¿no? Mira, aquí está el túbulo T, se despolariza, se abre los canales de dihidropiridina que están acoplados a los de renodina. Mira, aquí está. Aquí es el túbulo T, retículo, cisterna de retículo, sarcómera. El calcio está abajo. Se despolariza la membrana, se abre dihidropiridina, acoplado mecánicamente a renodina, el calcio se libera, la calcicotriona suelta el calcio, sale todo el calcio y el calcio contrae la sarcómera. Eso ocurre en el músculo esquelético. En el músculo esquelético están los canales de renodina tipo 1. En cambio, en el cardíaco están los canales de renodina tipo 2. En el músculo cardíaco, recuerda, no está acoplado mecánicamente. Ocurre una liberación de calcio inducida por calcio. ¿Sí? Es distinto. En cambio, en el esquelético sí está acoplado mecánicamente. Ya hemos hablado del miocardio. ¿Ya? Y bueno, para la contracción ya sabes qué ocurre, ¿no? Aquí está. El calcio se une, ¿dónde estamos? A ver. Aquí está. Aquí está. Aquí es el calcio. Ya, mira, aquí es el calcio. El calcio se libera y se une ¿a quién? A la troponina. ¿A qué troponina? A la troponina C. Esto hace que la tropomodulina o la tropomiosina se libere, se desplaza y deja libre el sitio de unión para que se una la miosina. Ojo, la miosina tiene ATP, ¿ya? El ATP se hidroliza a ADP, fosfato inorgánico, y se une a la actina. Luego se libera. Luego vuelve a entrar otra molécula de ATP, la miosina se suelta de nuevo. ¿Ya? Entonces, escucha lo que te voy a decir, ¿ah? El ATP separa la miosina de la actina. La miosina hidroliza el ATP y cuando ya está con ADP, recién la miosina se junta con la actina y ocurre el ciclo de puentes cruzados. ¿Por qué es importante eso? Eso significa, chicos, que la contracción ocurre con ADP, no con ATP. Por esa razón, que cuando uno muere, ocurre el famoso rigor mortis. Tú levantas a la persona desde el talón de su pie y se eleva todo su cuerpo porque está en contracción. ¿Y por qué crees? Porque ya no hay ATP. Los ambientes. Como el ATP está bajando, entonces el cuerpo va a estar en constante contracción. ¿De chicos? Sí, creo que es Listo. normal porque Esa es la explicación de mira, rigor nosotros mortis. usaríamos los espacios del UCB ¿Qué para más? Ya para ir nuestros acabando. talleres, para los Hay una talleres enfermedad presenciales, autoinmune que se llama la los miastenia presenciales, gravis, presenciales. en donde el cuerpo produce el sistema inmunológico produce anticuerpos Ya no voy a que van al hablar. músculo, a los receptores nicotínicos, ¿ya Te chicos? decía que Y los te voy a bloquean, los preguntar, empiezan a porque degradar, según tengo entendido, ¿sí? no nos piden Lógicamente que por conseguir inmuno tú sabes ambientes, te que voy a el hablar anticuerpo no degrada, sino que porque el anticuerpo se necesitamos une, para conseguir de ambientes ahí viene para las aguas y así. Entonces, los macrófagos, ¿no? voy a preguntar, Y pero detectan tenemos que tener un plan B. esta señal Bueno, y lo entonces el degradan, ¿no? plan A sería de O que yo se puede pregunte endocitar y vía confirmo lisosomal, se degrada. usar un La laboratorio cosa es que los para receptores nicotínicos empiezan a desaparecer, se empiezan a degradar. ese ambiente de la UCB. Por lo Entonces, tanto, este paciente ¿para qué no curso tiene sería? ¿O fuerza para qué definir de su todo músculo esto? esquelético. Entonces, los músculos que están en la cara son músculos esqueléticos. Yes. El Los orbicular de los talleres. párpados. Entonces, el Para paciente, los sus talleres. párpados van a estar caídos. Párpados caídos. Debilidad para caminar, porque sus músculos no están respondiendo. Esta enfermedad se llama miastenia gravis. ¿Ya, chicos? Otra aplicación clínica.
hemos dicho que los músculos de la cara, los músculos de la mímica, ¿no? Los cigomáticos, el masseter, el bucinador, el elevador del labio superior, el elevador de los párpados, orbicular de los párpados, etcétera, el prócer, el mendoniano, todos los músculos de la mímica y el occipito frontal son músculos esqueléticos. Entonces, requiere acetilcolina para que se contraiga. Entonces, hay mujeres que tienen arrugas, ¿no? Y esas arrugas es porque mucha expresión facial. Entonces, una arruga es porque el músculo se contrajo, ¿no? Y está ahí contraído. Entonces, ¿qué hacen los médicos, no? Los médicos estéticos, cirujanos plásticos, ¿no? Inyectan Botox. ¿Y qué es el Botox? El Botox es la toxina botulínica, que lo que hace es lo inyectan de forma local, entra a la neurona, en este caso, ¿cuál es el par craneal que inerva los músculos de la mímica? El facial, par craneal número 7. Entonces entra la toxina botulínica y degrada a las proteínas SNARE. Yo te expliqué al principio que para que la neurona libere la acetilcolina requiere calcio y proteínas SNARE. Como no hay proteínas SNARE, la neurona, el par craneal número 7, el facial, ya no va a liberar acetilcolina, por lo tanto en esa zona ya no hay contracción muscular. Entonces lo que hace la toxina botulínica es una parálisis del músculo, por eso que la arruga ya no se forma, ¿entiendes? Pero de ahí esta toxina botulínica se degrada y pierde su efecto y el paciente tiene que volver a ir nuevamente a que le inyecten su Botox. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y aquí tienes un cuadro diferencial de lo que hemos conversado entre músculo esquelético, cardíaco y liso. Entonces, no olvides, mira, estos dos son estriados, el de acá no es estriado, ¿sí? ¿Quién tiene túbulos T? Estos dos principalmente, el esquelético y el cardíaco, porque tienen sarcómera. Este no tiene sarcómera, ¿sí? ¿Qué más hemos visto? Las troponinas están en donde hay sarcómera. Aquí hay troponina, aquí no hay troponina, ¿sí o no? Aquí, ¿qué encontramos? La calmodulina, ¿sí? Listo. En el esquelético y cardíaco no hay caldesmón. En lugar de caldesmón hemos visto quién obstruye la tropomiosina. En el liso sí hay caldesmón. Ya son las diferencias que tienes que recordar y también todo lo que hemos conversado. ¿No, chicos? Muy bien, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Hemos visto fisiología de la contracción. No sé si hay alguna pregunta, si no ya estaremos terminando la clase, chicos. Me parece que hay una pregunta por el chat, Andrade. A ver. Andrea López, ¿podría volver a repetir en corazón cómo normalmente el resto a la... Claro, a ver, cuando nosotros estudiamos fisiología del sistema nervioso autónomo, tenemos el simpático y el parasimpático. Entonces, el simpático se caracteriza de forma general, ¿eh? De forma general, porque hay por ahí sus peculiaridades. Pues de forma general se dice que el simpático libera adrenalina. El parasimpático libera acetilcolina. Entonces, estos neurotransmisores actúan en el corazón. El simpático produce adrenalina y la adrenalina actúa en el miocardio. El parasimpático, a través del nervio vago, produce acetilcolina y este actúa en el miocardio. Entonces, hay receptores tanto para la adrenalina como para la acetilcolina. Los receptores para la adrenalina se llaman receptores adrenérgicos y pueden ser tipo alfa y tipo beta. ¿Ya? Tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Ya? El alfa 1, tanto alfa como beta, son receptores metabotrópicos. Están acoplados a proteína G. ¿Ya? Entonces, alfa 1 está acoplado a proteína GQ. Alfa 2 a proteína GI. Y los beta
beta 1, beta 2, beta 3 estaban acoplados a Sí, GS. porque ya tenemos el módulo Entonces, listo ya. en el Ya ha corazón pasado servicio encontramos también. En la receptores universidad yo beta, sabía. ¿ya? Tenemos ya un antecedente bueno. Principalmente los beta Podemos 1. hacerlo en la universidad normal. Entonces, cada vez que la adrenalina actúa en el miocardio, se une al receptor beta 1, que como está acoplado a proteína GS, Te voy a dar un la micrófono, proteína GS porque su literal función ese es micrófono es activar la chiquito. enzima A-D-nitratoxiclasa, Comparado con tu la cual facultad. convierte al ATP en ADP cíclico. El ADP cíclico activa la PKA, que es la proteína quinasa dependiente de ADP cíclico, y la PKA se encarga de abrir canales de No, pero calcio eso Paola dependientes de Vallejo te puede PKA dar o como dependientes de ADP cíclico. Lo mismo es. Estos canales son exclusivos de la célula como yo miocárdica. no No está esto ni en el músculo confirmar liso para ni en el músculo California. cardíaco. Esa es la explicación por la cual estos canales se abren y entra Claro, para calcio. California, Por eso que el ADP cíclico en el músculo cardíaco contrae. la En BCTI. cambio, en el músculo liso, el ADP cíclico relaja. Porque no hay estos canales especializados que estamos hablando, que son canales de calcio dependientes de ADP cíclico. What? Entra calcio, pero ese calcio que entra no es suficiente para la contracción, pero sí es suficiente para aperturar los canales de rianodina, ¿sí? Tipo 2 que están Sí, en el sí, sí. retículo liso del corazón. Solamente faltaría Estos se abren confirmarlos en mi y caso el calcio del para después retículo podemos se seguir con libera. uno. Es una En tu apertura de caso, canales considero que es una pues liberación de calcio esos que te inducida por confirmó calcio. serían en tu facultad, Ese tipo entonces de vale la pena liberación hacerlo solamente porque ya lo ocurre en el agendaste. músculo liso y en el músculo cardíaco. En el músculo esquelético no ocurre eso, porque la apertura es mecánica, de tiropiridina a rianodina. Pero bueno, aumenta el calcio citosólico Sí, dentro pero del si miocardio dice que y no, ese calcio se entonces va ni a la modo, tenemos sarcómera que decir las cosas como para son, hacer todo es para todo el lo que ya mejor, sabes. pero Troponina él lo haría C, sin ninguna, pero eso troponiosina, sí no sé si nos dejará muchos desaparece la banda H, se acorta la banda I, problemas también. se mantiene la banda A, contracción muscular. ¿Ya? Y así es como se da. Pero voy a Acto preguntar seguido porque sigue eso la sí estaría muy relajación, porque el corazón interesante. En mi se universidad contrae nunca se ha hecho rápido. como tal Se una requiere una jornada apertura, o una relajación una rápida prueba también. nacional, nunca se ha Como hecho. ocurre eso, Entonces la es algo misma nuevo, PKA pero tenemos va a que fosforilar el cumplir el curso de fosfolambano, que agresutura. está en el retículo liso. Entonces eso El sí se ha hecho, fosfolambano porque se eso nunca se ha disocia de la hecho. bomba Todo el rato cerca, se prestó el la aula bomba cerca se activa y y fue empieza a bueno meter calcio dar muchas de regreso al exposiciones. retículo. O sea, Baja el calcio como que todo pues citosólico y el cada día corazón entera algo así. vuelve a relajarse. Como que no sé, tengo que preguntar. Y así funciona. Pero ese es el ¿Sí plan quedó claro, que, Andrea? o sea, la idea que yo tengo sería Ya, pues listo. que... Excelente. A ver, da un momento, por Muy favor. bien, ¿no hay ninguna otra pregunta por ahí, chicos? Bueno, si no hay preguntas, están invitados a seguir el canal de difusión. Por aquí les paso rápido el enlace, chicos. Hay un canal de difusión y por ahí, si les gustó mi forma de enseñar, quizás un poco rápida por ahí, porque la información es bastante, ¿no? Si quisiera explicar todo, me demoraría pues unas 3 4 horas. Pero bueno, ahí les he pasado por el chat del el canal de difusión para que estén atentos a las clases gratuitas de los diferentes cursos. Y bueno, eso fue todo con mi atención. Si no hay preguntas, gracias, Marlon, por la invitación. Listo, Andrea, más bien muchas gracias a ti por ayudarnos en el proyecto Hermano Mayor. Te extiendo la invitación. Tu forma de enseñar es muy didáctica. Sé que los chicos van a aprovechar el conocimiento. E igual de manera, chicos, los animo a, si están interesados, a sumarse también a la academia que ofrece, en este caso, Andrade. Realmente tiene muy buena información. Y bueno, entonces, siendo las 10:20, damos por concluida la ponencia si no hay más dudas. El post-test y el pre-test por ahí, por interno me estaban preguntando, es el mismo, solo que se evalúa el conocimiento antes de la ponencia y después. Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Ese imbécil, oye.